¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? ¿Cuál es la mejor manera de comenzar a hacer proyectos con Raspberry Pi y aprender a programarla? Pues a través de un kit de inicio. ¡Comenzamos! Para todos aquellos que me preguntáis sobre proyectos de Raspberry Pi o cómo podemos empezar en el mundo de Raspberry Pi para aprender a programar, más que empezar por el código puro y duro, yo lo que os recomiendo es comprar un kit de inicio como este que os voy a enseñar yo en este vídeo y empezar a hacer proyectos y ver su programación. Ver la programación, sobre todo entenderla. En este caso vamos a programar en MicroPython, que es una derivación de Python 3, ¿de acuerdo? El lenguaje de programación. Y una vez que hayamos entendido ese lenguaje de programación, hacer variaciones en el código y ver cómo afecta esas variaciones en la realidad a nuestro proyecto. En este caso, este kit es de Elecrow, una empresa que hace este tipo de kit. Ya os enseñé también varios de Arduino y es para la Raspberry Pi Pico. Ahora os explicaré por qué utiliza este formato de Raspberry Pi, porque es muy pequeño y nos permite trabajar sobre el protoboard. ¿Qué incorpora este kit? Pues incorpora un montón de sensores, algunos actuadores también, hay que diferenciar entre sensor y actuador, y sobre todo nos incluye una tarjeta, ahora lo vais a ver, Raspberry Pi Pico, que es pequeñita, que se conecta mediante un cable micro USB, y nos permite hacer 32 proyectos, 32 lecciones que vienen totalmente explicadas en un PDF. También podemos descargarnos la programación y luego modificarla para poder ver cómo afectan esos cambios. Viene, como veis, en esta maleta de plástico. Aquí lo que tenemos es una hoja, ¿veis? Que al mismo tiempo, por este lado, bueno, podéis ver un infinito, pero realmente es el circuito para que el coche robótico lo siga. ¿Veis una línea recta? Pues al coche le podemos implementar unos sensores, que son sensores de infrarrojo, para que detecte la diferencia entre el blanco y el negro, y ese vehículo pueda seguir este circuito en forma de infinito. Esto es uno de los proyectos que vienen, ¿de acuerdo? Junto con el que os digo, del coche que esquiva obstáculos, con un detector de ultrasonido. Bueno, aquí veis sensores, todos los que incluye, el chasis del coche, todo lo necesario. Ahora os enseñaré cómo viene, y aquí tenéis los pasos para el ensamble, el montaje del coche robótico, que incluye esas dos funciones, que es un proyecto muy divertido y con el que vais a aprender muchísimo, ¿de acuerdo? Tanto los controladores de los motores, puente H y demás. Bueno, esto lo vamos a dejar por aquí, y aquí tenemos la tarjeta Raspberry Pi. Pero fijaos qué pequeña es. Vamos a extraerla, recordar cogerla por los bordes, nunca tocar la placa, y aquí veis lo pequeñita que es. Bueno, posiblemente tengamos que soldar esto aquí, lo voy a dejar por aquí de momento, pero fijaos, esta placa nos permite trabajar sobre un protoboard. Veis aquí los pines de conexión, la conectaremos y tenemos aquí todas estas entradas que se llaman GPO, que son entradas para input-output para propósitos generales, es decir, para conectar sensores o actuadores. Esta es la placa con la que vamos a trabajar siempre. Raspberry Pi Pico. Después por aquí tenemos una pantalla LCD, tenemos un sensor de radiofrecuencia, este es el controlador de los motores. Bueno, viene todo ahí. Aquí tenemos un sensor de rotación, veis que es parecido a un potenciómetro. Bueno, aquí tenemos un joystick, que este también es un proyecto muy interesante. Por aquí podemos encontrar un sensor de humedad, por ejemplo para el suelo, para hacer un sistema de riego automático, por ejemplo. Aquí tenemos también multitud de sensores en esta otra bolsa, que voy a sacar para poderlos ver rápidamente. Bueno, este es un sensor PIR de infrarrojos. Proyectos también muy interesantes para la detección de personas o animales cuando pasan. Construcción de alarmas, por ejemplo. Pulsadores, micrófono. Bueno, y así con muchísimos accesorios que veis aquí. Condensador, ahí estáis viéndolo. Tenemos aquí sensor de infrarrojos. ¿Por qué lo sé? Pues porque uno emite la señal y el otro la recibe, para hacer, por ejemplo, la lectura y ese proyecto de coche robótico. Aquí tenemos un láser
una LDR, resistencia que mide la luz ambiental. Todo esto son sensores, insisto. Aquí tenemos un fin de carrera. ¿Veis ahí cómo hace clic y se cierra el circuito? Tenemos, este también es muy importante, muy conocido, el detector de ultrasonidos. Con este podemos ver si hay objetos enfrente, medir la distancia que hay a esos objetos, etcétera. Bueno, esto es para montaje del coche robótico. Dos separadores. Seguimos por aquí otro sensor de infrarrojos. Fijaos, tenemos aquí unas LED de diferentes colores para hacer pruebas. El DHT11, medidor de humedad y temperatura. Este es un LED RGB que tiene 3 colores. Un red switch, un interruptor magnético, que ya lo hemos visto también en otros vídeos. Y otro fin de carrera. Posiblemente para el coche robótico. Imaginar que llega un obstáculo, choca y él lo detecta y permite modificar la trayectoria. Como veis, algunos servomotores. Un semáforo, también un proyecto muy bonito y muy didáctico, es el construir un semáforo, programarle para que vaya cambiando el color y se encienda secuencialmente los diferentes colores a diferentes tiempos. Fijaos, un mando también de infrarrojos con su detector. Este es el detector del infrarrojo del mando y este es el mando con el que podemos mandar señales inalámbricas. Estos son cables Dupont para hacer las conexiones. Aquí tenemos, como veis, un display con contador, posiblemente, la hélice y el motor para ver diferentes efectos, o control de un motor, ¿vale? O el giro de un motor para que gire más rápido o más despacio la hélice. Multitud de proyectos se pueden hacer. Destornillador, en este caso plano, pero si yo lo doy la vuelta, tengo aquí uno de estrella. ¿Veis? Plano y estrella. Para los diferentes proyectos como el ensamblaje del coche. El cable USB con micro USB para la programación de la placa. Un detector de lluvia o de humedad. Cuando tenemos agua entre las dos láminas, entre los dos contactos, se cierra. Por aquí tenemos también una pantalla de tipo OLED. ¿De acuerdo? Diferente a la LCD que teníamos por aquí. Esta. Tenemos también, como veis, los protoboard, project board, se pueden llamar, tableros de proyectos, ¿de acuerdo? Y aquí es donde vamos a conectar la Raspberry Pi en medio. Ya sabéis cómo funcionan estos tableros, tienen aquí diferentes conexiones eléctricas y vamos a poder conectar todos estos sensores y actuadores para darles órdenes. En función de la información que recibamos del medio, de los sensores, daremos órdenes a los actuadores y eso ya se hace con la programación. Aquí también tenemos cables con diferentes longitudes para los proyectos. Y este es el kit de coche robótico, ¿de acuerdo? Con el portapilas, los dos motores, las dos ruedas, otra la rueda delantera. Es de metacrilato, lo podremos montar, podremos colocar los sensores de infrarrojo, hacer que reconozca la pista de color negro y también los obstáculos con el sensor de ultrasonidos, este que tenemos aquí. Bueno, a continuación os voy a enseñar de dónde os podéis descargar el manual y los programas para hacer esos 32 proyectos. Entonces, si ponéis aquí Elecrow, como estáis viendo, o directamente esta dirección en el navegador, os va a salir esta página sobre la que hacemos clic y vamos a la tienda de Elecrow. Aquí vais a ver que tiene la fabricación de PCBs, el ensamblaje, impresoras 3D, más servicios, ¿de acuerdo? Y dentro de la tienda tenemos proyectos de Arduino, que muchos también me lo pedís, y el proyecto de la Raspberry Pi. Vamos a los kits. Y dentro de los kits que tienen uno que es básico y para mí el más interesante es el que incorpora el coche, que es este. Clico aquí y aquí vais a ver todos los componentes que tiene, la fotografía, cómo viene en el kit, que os he enseñado ya, algunos de los proyectos. Ya sabéis que tenéis 32 proyectos, fijaos, el coche sigue líneas, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos bajando, tenéis vídeos que explican el contenido y cómo se utiliza. Tenéis, fijaros, los componentes de la Raspberry Pi Pico, que esto es muy importante, una buena introducción al que no la conozca. Las entradas in-out de propósito general, las GPIO, para las conexiones. Fijaos, en el protoboard se pincha la tarjeta, la Raspberry Pi Pico, y es muy fácil hacer las conexiones con los cables Dupont. Seguimos bajando, vais a encontrar características, especificaciones, lista de componentes. Y aquí encontráis los manuales abajo. Entonces, si clicamos aquí,
vais a encontrar el manual en PDF y si clicamos en este otro, fijaos, se acaba de producir la descarga de este archivo, bien, que lo vais a ver aquí, que si lo abro, está comprimido, tiene aquí los 32 proyectos y es la programación que necesitamos para los 32 proyectos, es decir, ya la tenéis completa para que podáis hacer la prueba y luego modificarla vosotros para comprobar cómo funciona, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos los 32 proyectos, la programación. Y como os digo, si clicamos aquí, encontramos el manual en PDF, viene en inglés, eso es importante, está todo en inglés pero se entiende bastante fácil. Fijaos, aquí tenemos de nuevo la introducción a la Raspberry Pi Pico, sus características, todo. Y es muy interesante aquí cómo se instala el entorno de desarrollo, el IDE, ¿de acuerdo? Para programación y desarrollo de los proyectos. Entonces aquí clicamos en este enlace y tenemos aquí una documentación muy importante. Lo primero que tenemos que hacer es instalar en la Raspberry Pi Pico este software, que yo clico aquí y lo descargo, ¿veis? Esto lo tenemos que instalar como os lo explica aquí. Este es el paso número 2, pasa al paso número 3. ¿Qué es lo que hace? Pues primero nos descargamos este archivo, que es lo que acabamos de hacer aquí. Después conectamos la Raspberry Pi presionando este botón y conectando el cable micro USB. El otro extremo del cable lo conectamos a la computadora o al PC y nos va a aparecer un disco virtual que es la Raspberry Pi donde tenemos que cargar este archivo que hemos descargado. Lo metemos en esa carpeta de la Raspberry Pi y ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Eso es importante, pero el entorno de desarrollo como tal, el IDE, lo tenemos que descargar aquí abajo. Bueno, aquí tenéis un libro, fijaos, vamos a abrirlo. Bueno, cómo se conecta, cómo se descarga ese programa y demás. Todo explicado si queréis. Y lo más interesante es que tenemos aquí este, es el entorno de desarrollo que se llama Tony. Tenéis aquí la versión para Windows. Aquí veis que esta sería la recomendada para mí. ¿De acuerdo? La descargamos para luego instalarla. Aquí la tengo ya. Tenéis versión para Mac y versión para Linux. ¿De acuerdo? La última versión es esa. Pues este es el entorno de desarrollo donde vamos a cargar el programa y una vez que los tengamos desarrollados aquí, vamos a cargarlos en la Raspberry Pi para comprobar si funcionan los proyectos. Entonces aquí lo que tendremos que hacer es aprender MicroPython, que está basado en el lenguaje, como vais a ver aquí, Python 3.10. Fijaos, aquí tenemos cómo se instala ese archivo que os he indicado en la Raspberry Pi para que pueda funcionar todo bien. Después cómo te descargas el software Tony, que ahí tenéis la dirección. Cómo se ejecuta el programa. Empezamos con un programa muy sencillo, como puede ser el parpadeo de un LED. Y fijaos, este es el programa. Muy sencillo, pero que tendremos que comprender paso a paso cuál es cada comando. Y bueno, os explica también el resto de los componentes, que es el breadboard o el project board o directamente placa de prototipos, que son los diodos LED, cómo se ejecuta el proyecto, todo muy bien explicado. Esta es la mejor manera de aprender sobre la Raspberry Pi, porque habéis visto que el PDF incorpora muchísima información, tanto de las entradas, las salidas, como cómo funciona, ¿de acuerdo? Y mi recomendación es siempre que no la estéis utilizando, guardarla en esta bolsita de plástico antiestático. De esta manera no va a sufrir ninguna descarga electrostática, por ejemplo, ni va a sufrir ningún daño. Si la guardáis así, os va a durar mucho tiempo. Y solo me queda despedirme. Como siempre, espero que os haya gustado y espero que os haya ayudado a introduciros un poco en el mundo de Raspberry Pi, que es gigantesco. Un saludo.